una lámina, primero tenemos que observar todo el contexto de la lámina, ¿no es cierto? Entonces, acá en todo esto hay áreas que nos va a llamar la atención. Por ejemplo, a ver, a usted, ¿qué le llama la atención en esta lámina? Aparte de lo que está en el puntero. Esos puntitos. Esas formaciones, ¿no? Una, o sea, todas esas formaciones de acá, esos cositas, son unos redonditos. Eso es lo que le llama la atención. Y esto de acá también le llama la atención, ¿no es cierto? Esto es una formación media de color rosado, ¿no es cierto? Esta formación rosada en el interior casi va a ser acelular, ¿no es cierto? Entonces nosotros primero tenemos que saber identificar qué órgano es, número uno. Entonces, ¿qué órgano es? Ovario. Y yo le pregunto, ¿por qué sabes que es ovario? Por el cuerpo líquido. ¿Y dónde está el cuerpo líquido? Y está señalando el puntero. O sea que tú ya eres súper sabio y que de repente dices que es cuerpo líquido. Y geológicamente, ¿cómo está recubierto el ovario? Por una túnica. Con un epitelio. ¿Qué tipo de epitelio? Cúbico. ¿No es cierto? Entonces, primeramente, acá, mira esto de acá es el epitelio cúbico, esto de acá mismo. Entonces es el epitelio cúbico. ¿Qué otra cosa le va a indicar que es ovario? Cuando una mujer es joven, ¿qué es lo que tiene bastante de ovario? Los folículos. Porque los ovarios en la mujer es el almacén de los óvulos. Entonces, estos óvulos están en desarrollo, ¿no es cierto? En cambio, el hombre es una fábrica de espermatozoides. El hombre toda su vida va a producir espermatozoides. En cambio, a la mujer solamente los óvulos hasta que se les acabe. Se les acabó y ahí quedaron. ¿De acuerdo? Entonces, cada una de estas formaciones que están viendo acá como unas redondelas, acá todo esto, estos son los ovocitos que están madurando. Entonces, estos ovocitos cuando maduran llegan a ser el folículo de De Graaf, ¿no es cierto? Este folículo de De Graaf, cuando ya está maduro, se va a pegar a la superficie y va a eclosionar. Y cuando eclosiona, ¿qué es lo que bota? El óvulo. Y es óvulo, ya no es ovocito, es óvulo. Ovocito secundario, ¿no? Claro, es un óvulo ya, pues el que está maduro. Cuando está maduro lo elimina. Ese óvulo ya está listo para que espere al espermatozoide, ¿no es cierto? ¿Y el óvulo a dónde cae? Al piso pélvico. A la cavidad pélvica. Entonces, cuando cae en la cavidad pélvica, las trompas uterinas, que son así como los brazos, van a captarlos, como si hubieran movimientos quimiotácticos. Entonces, captan al óvulo en la parte distal de la trompa. Y en el tercio distal de la trompa, ahí van a esperar si llega el espermatozoide o no llega. Si llega el espermatozoide, se produce la ovulación. Entonces nosotros vamos a tener que, en vez de tener esta formación rosada, que muy bien nos dijo Ambrosio, que se llamaba el cuerpo albicans, se va a llamar el cuerpo lúteo hemorrágico del cuerpo amarillo. ¿Y qué van a producir esto? Progesterona. ¿Para qué? Para el embarazo. Para el embarazo, sí. La Sí, progesterona, pero si es que hay embarazo, para sostener el embarazo. Y si es que no... para mejorar las condiciones de alineamiento en el endometrio. Porque una vez que se junta el espermatozoide con el óvulo, van a viajar en reversa hacia la cavidad uterina y se van a situar en la parte del fondo o del cuerpo del endometrio. Ahí se anida y se forma, hay las células que van a ser residuales, la placenta, y se forma ya ahí el desarrollo del embrión, ¿no es cierto? Si no hay embarazo, ese cuerpo lúteo hemorrágico y el cuerpo amarillo se transforma en este cuerpo que va a ser de color rosado, que se llama el cuerpo albicans. Entonces, cuando yo tengo el cuerpo albicans, ¿qué va a hacer? Va a ser una degeneración hialina. Y nosotros vamos a poder también saber, porque es un reparo para decir que esto es ovario. Entonces acá vienen las preguntas. ¿En qué otros órganos se produce la degeneración hialina? ¿Cómo? En la parte ¿Cómo del te pulmón. llamas? Jesús. Jesús. Ya, habla.
Pulmón, pues. Pulmón hay degeneración de orina también. En la parte de. Si te estás confundiendo con la degeneración de la niña que es al momento de nacer, que tiene que haber el surfactante para que no se forme la membrana hialina en los alveolos. Eso, ¿no? Pero hay un lugar en donde se borran más. Va a haber más formación hialina en los vasos sanguíneos, en los músculos, ¿no es cierto? ¿Cuántos espacios tienen los músculos, señorita? ¿Espacio? Sí, o no tiene espacio. Es una carne ahí nomás. Discos integrales están en el corazón, hijita. No les he enseñado que tiene un espacio interno que se llama el endomicio y la parte externa que se llama el perimicio. Eso es pues en histología. ¿No es cierto? Entonces, en esos espacios va a haber la aparición de esta hialina. Y cuando existe esto, nosotros vamos a tener dolor muscular. Entonces va a haber pérdida de fuerza muscular. Cuando uno le dice a un paciente es así, el paciente va a ser muy leve, ábreme la mano. No, caí de la ropa. Cuando te digo abrir así se hace, así metes la mano, junte esto, haces esto. Entonces ves que ahí no estás apretando, pero ahora sí vas a ajustar más, va a tener fuerza. Entonces cuando por ejemplo él va al consultorio y dice, no tengo fuerza muscular, uno le hace esta prueba porque hay mucho simulador, te engañan. Entonces tú tienes que saber, le haces esto, hace esto es porque sí tiene fuerza muscular. También lo mismo en las piernas, salvo en las piernas agarran, le pones la cosa así y le dices, patea, y si no puede patear, ahí porque hay disminución de fuerza. Pero si te vence lo mismo en la cabeza. Se agachan, te agarras aquí y tienes que levantar la cabeza. Entonces, si hay alguna alteración en los músculos, va a haber pérdida de fuerza muscular. Entonces, cuando hay esa pérdida muscular, hay que ver si es por conducción o si es por el mismo músculo. Entonces, para eso, ¿qué prueba se hace, Ambrosio? Uno que le pone unas agujitas así. Electromiografía. ¿Listo? Entonces yo creo que nadie tiene el problema de poder identificar lo que viene a ser el cuerpo albicans. En el examen yo le puedo preguntar, ¿qué es el cuerpo albicans? La degeneración. Es una degeneración hialina. Ya, ¿paso a la otra? Sí. Pero eso tienen que rotularlo, pues bueno, ya está el puntero ya, vale. Ya. Acá le hizo un solo aumento, ¿no? Siguiente. Bueno, ya. Acá hay otro aumento, pero primero. A ver. Ya, está bien. ¿En el anterior? Primero. Sí. Ya. Vamos a distraernos un poco con los tumores pigmentados. ¿Qué tumores pigmentados conoces? Tú y uno. Melanoma. Ya, uno, otro. Eso es lo que sale aquí en la cara. A ver, ¿alguien tiene? No. A ver, mírame. No tiene. Los lunares. Los lunares son tumores pigmentados. El nevus es un tumor pigmentado benigno. Entonces ya tenemos 3 tumores que van a derivar de los melanocitos. Cuando nosotros vamos a hablar de los melanocitos, primeramente tenemos que saber la ubicación. ¿En dónde están ubicados los melanocitos? En parte basal. ¿En qué parte de la basal? En la membrana basal. Entonces ahí se encuentran los melanocitos y ellos van a ser los encargados de producir la melanina. ¿No es cierto? Y para la producción de la melanina, ¿cómo es? A ver, explíqueme usted, señorita. Acérquese. ¿Cómo es la producción de la melanina? ¿Por qué? ¿O porque se les antoja comienzan a producir? No, cuando tenemos estimulación de los rayos solares. Estimulación de los rayos. O sea, en invierno nos ponemos blancos. ¿Cómo es? ¿Partida de tirosina? Tiroxina. En la hipófisis tenemos 3 partes. La parte anterior, la parte media y la parte posterior. La parte anterior, parte media y parte posterior. En la parte media va a estar la hormona que va a hacer que se segregue la melanina, que se llama la melanoestimulante.
nada de tiroxina, nada de esa. Tiroxina es para la tiroides. Entonces vamos a ver que ahí se va a comenzar a producir la melanina. Y yo como sé que si por ejemplo a la señorita le veo acá un pigmento marrón, ¿qué puede ser ese pigmento marrón que veo acá? Uno puede ser, no, melanina es la tabla. No, pero de frente no te vas a mandar también melanoma, porque al paciente lo matas de un infarto, ¿no? Entonces yo primeramente voy a ver si ese tumor va a ser de melanina, si este pigmento puede ser del fierro, de los hematíes que le puedan haber gomeado a la señorita y se le pone morado, ¿no? Entonces después de eso queda el fierro y también es de color marrón. ¿Qué otra cosa puede ser? ¿Cómo? Quemadura. La quemadura no, la quemadura podría ser una herida, pues solamente esas cosas, ¿no? Podemos tener uno que puede ser fierro, dos que puede ser melanina. O si estamos en otro órgano, puede ser un pigmento exógeno, porque de lo que estamos hablando ahorita son de los pigmentos endógenos. Entonces, cuando hablamos de pigmentos exógenos, estamos hablando, por ejemplo, del carbón. Si el carbón, aunque no se suele acumularse en cualquier parte del cuerpo, solamente a nivel del pulmón y a nivel de los ganglios, pero sí hay que saber diferenciarlo. Entonces yo veo esto y lo primero que hago es ver la lesión, ¿no es cierto? Entonces si esta lesión es completamente circular, yo trazo imaginariamente una línea y veo que esta mitad y esta mitad son iguales, son simétricos, yo alejo la posibilidad de un melanocarcinoma. Y le pregunto, señorita, ¿esto es de nacimiento? Sí, me dice. Entonces yo le digo que esto es un nevus. El nevus es el tumor benigno pigmentado, le digo que esto es un nevus. Pero si tengo duda, tengo que determinar si este pigmento es melanina, si es fierro o es carbón. Entonces, para ver si es melanina, hago una inmunohistoquímica. Hago el S100 o hago, en caso contrario, el HMB45. Si me sale positivo, digo que es melanina. Y si estoy en misión y no puedo hacerle la inmunohistoquímica y solamente le hago una prueba de histoquímica, le haría una metildopa para ver si es melanina. Si confirmo que es melanina, puedo descartar ahí ya si es benigno o si es maligno, intervenciendo. Para ver si es fierro, ¿qué hago? Hago una coloración de azul de Prusia. Me sale de color azul y digo, esto es pigmento de fierro. Señorita, usted se ha golpeado, se ha caído, le han pegado, etcétera, así. O sea, que la vez pasada yendo a la universidad corriendo porque me hacía tarde y el doctor Ángel le cierra la puerta, me caí, me golpeó el brazo y me ha puesto morado. Y después de eso, se apareció eso. ¿Se dan cuenta la importancia que hay de esto? Entonces acá lo primero que hay que saber es identificar a los melanocitos. Entonces, ¿en dónde voy a buscar los melanocitos? En la unión. Y van a haber melanocitos que están en la misma unión, que están proliferando, y van a ser, por ejemplo, los que van a formar los nevus yuxionales. Se llama yuxional porque está en la unión dermo-epidérmica. Estas lesiones yuxionales o los nevus yuxionales pueden ir hacia la parte de la dermis o hacia la parte de la epidermis y pueden transformarse, tienen mayor posibilidad de transformarse en un melanocarcinoma que puede ser intradérmico o intraepidérmico. Si yo veo, por ejemplo, acá estoy viendo un color medio marrón acá y veo que hay un aglomeramiento de células, yo digo, esto puede ser compatible a un melanoma. Las formas celulares del melanoma puede ser de cualquier forma, puede ser estrellada, rectangular, cuadrada, triangular, de la forma que ustedes quieran. Lo que nos va a dar el diagnóstico es la presencia del pigmento. Y el crecimiento del nevus puede ser en forma, esto es vertical, ¿no? Horizontal. No, vertical y horizontal es así. Esos van a tener los dos crecimientos. Y vamos a ver que el melanoma en nuestro país, en Perú City, tiene una predilección. Entonces,
más frecuente los melanomas. ¿En la parte que está expuesta al sol? No. Casualmente no, porque el más frecuente es en la planta de los pies, es el melanoma acral. Acuérdense, melanoma acral. Entonces, ese melanoma es el más frecuente. Cuando nosotros ya decimos esto es un melanoma, yo tengo que saber hasta dónde infiltra. En la piel tenemos capas, ¿no es cierto, señorita? ¿Cuáles son las capas de la epidermis? No, pues, ¿cuáles son? Estrato basal, Claro, de arriba abajo. córneo. Ya, lúcido. No. Ah, no hay el estrato lúcido en la Pero piel. deja de pensar. Pucha. Sí, Oye, ¿quién ha sido córneo profesor de lúcido. No, sí, histología? sí. Ha sido un analfabeto. Un desliz, así. Aunque desliza cada rato va deslizando. ¿Ves eso? Córneo. El estrato córneo, el estrato lúcido, el estrato granuloso, el estrato espinoso y el estrato basal. Con las células stem cell que van a ser de tipo cúbicas. Allí se va a encontrar lo que son los melanocitos. En la dermis, ¿cuántos tipos de dermis tenemos? ¿Cuáles son? ¿Ah? Habla sin miedo, si te equivocas te gritaría. ¿Y aquí cosa? La psicodermis personalmente es la que no pertenece a la dermis, porque tenemos la clasificación solamente de la dermis papilar y la dermis reticular. Si tú me dices, está constituido por tejido conjuntivo, es un tejido conjuntivo laxo, la parte superficial, y la parte más profunda es un tejido denso y regular. La hipodermis también es un tejido denso y regular, ¿no? Pero si tú lees en los libros, por ejemplo, lees Ham o lees otros libros, te van a decir que la hipodermis no es parte de la dermis, sino es el colchón de la dermis, porque ahí se apoya. La grasa sirve para dar forma al cuerpo, da calor, etcétera cosas. Entonces nosotros vamos a tener una clasificación y diagnóstico presuntivo no de curación, sino de sobrevida, de acuerdo a la infiltración de las células melanocíticas. Vamos a tener la clasificación de Clark, que vamos a tener, tenemos en el tipo 1 que llega hasta la dermis superficial, la 2 que llega hasta la parte media de la dermis reticular. Doctor, disculpe, ¿me puede limitar con el pulmón? Con el mouse. No, es que no veo todo, tiene que tener una imaginación. Entonces, cuando llega a la hipodermis, que es la más profunda, que ya no pertenece a la misma piel, se llama un Clark 5. También hay otra clasificación de la Beslock. En la Beslock va a ser tanto de longitud como de profundidad. En los microscopios de investigación, en el ocular, hay como una reglita, así que está en abscisas y ordenadas. Entonces se pone en cero en la parte superficial de la piel y se ve hasta dónde infiltra. Entonces desde ahí lo ves exactamente con milímetros de infiltración. Eso es lo más seguro. Y cada uno de estos sitios en donde está infiltrando va a tener un tratamiento específico. ¿De acuerdo? ¿Está claro cómo se llaman las dos clasificaciones? Clasificación de Clark. Y de Beslock. Beslock, así con B chico. ¿Qué cosa aplastó? Es Este, ¿no? derecha. ¿Este? Es- Y acá es lo que yo les decía, ¿no? Por ejemplo, acá todas estas células son de diferentes formas, tamaños, desórdenes. Hay una anarquía, así como en el gobierno hay una anarquía acá total, mira. Cómo está todo, cada uno anda por su lado, tiene diferentes formas, diferentes tamaños. Vamos a ver que hay vasos sanguíneos y nosotros buscamos acá el pigmento. Cuando nosotros hablamos de melanomas, pueden haber dos tipos de melanomas. El melanoma melanocítico, es el que tiene la melanina, que tú lo ves, y el otro es el melanoma amelanocítico, que no tiene melanina.
Ese es el más difícil para poder diagnosticar. Yo tengo una lámina que te he dado que estaba rosita así, que es de una inmunistoquímica, de un melanoma a melanocítico. Bueno, en la caja hay varios que son melanomas. De repente puede ser ahí. La lámina que yo les enseñé se veía muy bien. ¿Ah? Supuestamente esta lámina es la que nos enseñó. Claro, hay otros también que tienen más pigmento. Y puntero, Ya. profesor, ahí. ¿Entendieron alguna cosa más? Señala El vaso puntero sanguíneo. que está señalando un vaso sanguíneo, no sé para qué lo han puesto ahí, pero en realidad lo que se ve, estas son las células, todas estas son las células, de diferentes formas y de tamaño. Y acá, si ustedes son un poco acuciosos de un pigmento medio, amarillento, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Ven? ¿Ven o no ven? Sí. ¿Acá no están viendo? Sí. ¿Ah? Mira. ¿No? El pigmento que se ve es algo así parecido, pero más oscuro. Y entonces, esto, por ejemplo, si estuviese dentro de la misma lámina, nosotros diríamos se ve la melamina. ¿Ya? ¿De acuerdo? Ah, eso, ¿no? Ya. ¿A qué se llama necrosis licuefactiva? Aquella necrosis que va a producir un material purulento que va a licuar a todos los tejidos. Entonces, cuando ustedes van a tener necrosis licuefactiva en todo tejido que se produce una inflamación. Cuando hay una inflamación hemos visto que las células salen para combatir y van a salir los macrófagos, los histiocytos. Entonces, si por ejemplo en el momento de la fagocitosis mueren las células y mueren los gérmenes, se va a producir un material purulento, ¿no es cierto? Y eso se va a llamar la necrosis licuefactiva. ¿En qué órganos puede haber necrosis licuefactiva? A ver por acá. Amigo, ¿ustedes tienen interés acá o están haciendo el plan H? ¿Ah? A ver, ¿qué estoy preguntando? ¿En qué órganos hay ¿En qué órganos hay? Cerebro. ¿Ya? ¿Qué más? En pulmón por la neumonía, en el apéndice por la apendicitis, en la colecistitis aguda perforada, Páncreas. en la pancreatitis, ¿no? La pancreatitis, ¿qué te va a dar? Necrosis enzimática, grasa. En el hígado, cuando hay abscesos. Y también en los miembros inferiores puede haber lo que se llama la gangrena húmeda y la gangrena seca. La gangrena húmeda es de tipo infecciosa, en cambio la gangrena seca es por alteración en la irrigación. Entonces acá nosotros, en toda esta parte de acá rosada que están viendo todo esto, de acá, va a ser la masa encefálica, el cerebro. Nosotros acá, por ejemplo, no vemos las neuronas. Si no vemos las neuronas, ¿qué parte del cerebro es? ¿Sustancia blanca o sustancia gris? La sustancia blanca, porque en la sustancia blanca solamente se ve los axones y las células de la microglía. Y acá vamos a ver que hay una pequeña infiltración a nivel de la masa encefálica. Y en el resto vamos a ver lo principal, áreas hemorrágicas. ¿Por qué hay estas áreas hemorrágicas? Porque en el proceso inflamatorio los vasos sanguíneos se van a romper y van a haber hemorragias. Entonces acá tienen, por ejemplo, hubiesen tomado un poquito más acá nomás, ¿no? Y van a ver que acá hay hemorragia, acá hay inflamación, mire. Entonces lo primero que va a producir este cuadro se llama una meningitis. ¿Y la meningitis por qué microorganismo es producido? Por el meningococo. Entonces acá vamos a ver cómo en esta parte se ve la infiltración hacia el cerebro. Entonces aquí básicamente van a ver hemorragia y van a ver el componente inflamatorio. Y acá se ve mejor, miren, las grandes áreas de hemorragia. Esto va a ser en las circunvalaciones que hay en el cerebro. Nosotros sabemos que el cerebro, todo esto que está en la parte externa, va a ser la
meninge. Y esto se va a producir ahí en la irritación y la inflamación de la meninge, que puede pasar la meninge y puede afectar a la parte del cerebro, como estamos viendo acá. Hay la hemorragia de los vasos sanguíneos y va a haber el gran componente inflamatorio. ¿Cómo se llama esto? Necrosis liquefactiva. Órgano, cerebro. ¿No es cierto? Otro ejemplo, yo le puedo poner un apéndice secal, donde hay una apendicitis aguda, y el diagnóstico también será de una necrosis liquefactiva o una neumonía. ¿No es cierto? Esto es. ¿Y esto qué es? Necrosis coagulativa. Ya, pero han tomado mal, ¿no? Miocardio. Mira, esta es la parte de las fibras musculares, ¿no es cierto? ¿Qué músculos? Estriado cardíaco, ¿no es cierto? Acá también van a ver la sombra de lo que eran las fibras musculares, pero van a ver que en áreas ya no se va a ver absolutamente nada, lo cual me está indicando que ya es un proceso que tiene varias horas o ya días. En algunas zonas vamos a ver que, por ejemplo, acá están las fibras que no tienen estriaciones, que no tienen núcleo, ¿no? Y acá prácticamente ya no se puede reconocer si es músculo o no, porque acá ha habido una necrosis. Cuando recién se produce, o sea, que los tipos de infarto que tú vas a ver histológicamente van a ser los agudos y van a ser los crónicos. En los agudos se encontrará el componente inflamatorio, principalmente con los neutrófilos, y en los crónicos nos encontramos los linfocitos y los macrófagos, ¿no es cierto? Entonces, y muchas veces no encuentras nada en un infarto reciente. Si el paciente muere inmediatamente después del infarto, no vas a encontrar absolutamente nada. Entonces pasas a la necropsia, y en la necropsia se tiene que buscar lo que viene a ser la arteria coronaria, para ver si hay un trombo. Si hay un trombo, entonces dices, es consecuencia de la muerte de un infarto del miocardio. Yo les dejé la tarea para ver qué pasa a la hora, a las 2 horas del infarto. A ver, dígame, ¿qué pasa a la hora? No sé. ¿Quién ha leído, quién ha hecho el trabajo? El delegado. A las 2 horas encontré que había cambios a nivel enzimáticos y de proteínas, y de 4 a 12 horas... No, esto es lógico, esto es lógico. No me cuentes acá que... Allá, 4 a 12 horas, pérdida de agua, ondulaciones, acortamiento de las fibras. Y pérdida de las estriaciones. Pérdida de las estriaciones. A las 4 horas, Eso es. desaparición del núcleo. Ya no vas a ver núcleo. Y la fibra se va a comenzar a encoger. Acortalar. ¿Ya? A las 4 horas y a las 2 horas también ya puede haber la presencia del infiltrado inflamatorio, porque si se produce inmediatamente el infarto no va a haber ningún cambio, porque hemos dicho que el proceso inflamatorio se va a realizar todavía más o menos a los 20, 25 o 30 minutos. ¿No es cierto? Tiene que pasar ese tiempo para que haya la reacción inflamatoria. Si el paciente le da el infarto y muere, no va a pasar nada. Solamente vas a encontrar acá un área de hemorragia. Y si encuentras un área de hemorragia, vas a decir, ¿esto es un infarto? ¿De qué tipo? Agudo, pues hijita, agudo. ¿Sí? ¿Alguna pregunta acerca de esto? Se llama necrosis coagulativa. Este es el ejemplo clásico del huevo. No, tú llegas a tu casa y un huevo lo botas, se espatula todito, ¿no? Ese huevo, otro huevo ya, pues, ya no sirve, otro huevo lo pones a una olla, lo haces hervir y lo sueltas y se va a romper la cáscara, pero el contenido va a estar coagulado. Acá va a ser lo mismo, va a haber la coagulación de las proteínas, por eso se llama una necrosis coagulativa. ¿Alguna pregunta? Ya me cansé de hablar, ¿no? Ya. Necrosis gaseosa del pulmón. Acá, por ejemplo, a ver, usted, señorita, que está escondidita ahí, pásenos acá para que vea, a ver. O por donde quiera. ¿De ahí ve bien? No sé, ya desapareció la señorita. Ya, a ver, mira, tú. A ver, dime, ¿qué órgano es este? ¿Por qué le han puesto? ¿Ah? ¿Ah?
Es que es la misma imagen que vimos en Cerebro, el cosis y No es cerebro. Cerebro. ¿Y por qué le han puesto necrosis gaseosa? Delegado. Delegado. Entonces, como razón yo decía acá, yo no puedo ver nada de pulmón, porque no veo nada que sea pulmón, no dije, de repente, por si acaso, la necrosis venosa en el urina del hígado, puede haber necrosis gaseosa en el cerebro. Antes, cuando no estaban los antibióticos muy bien desarrollados, había lo que se llamaban los tuberculomas. Entonces, por ejemplo, de repente un niñito de 8 años se desmayaba o convulsionaba. Entonces antes tampoco no había la resonancia magnética, había la radiografía. Le tomaban la radiografía y le encontraban un nódulo en el cerebro. Lo tenían que operar porque no sabían qué era. Entonces, ese tumor que le sacaban tumor muy fácilmente, por lo general en el lóbulo frontal o lóbulo parietal. Se hacían una trepenación y sacaban el tumor y lo mandaban a la patología. Y el patólogo veía células de Langerhans, veía necrosis gaseosa y bien circunscrito. Eso se llamaba un tuberculoma. Era la reacción de la tuberculosis. El cirujano, antes de operarlo, no había averiguado que si en su familia había o no había casos de tuberculosis. Y por lo general había. El niño tenía un proceso de tuberculosis en el pulmón y tenía una necrosis de tipo gaseosa en el cerebro. Actualmente casi ya no se ven los tuberculomas. Uno, porque hay mejor manera de diagnosticarlo con la resonancia magnética o simplemente con una tomografía. Entonces a estos pacientes se les da el mismo tratamiento para la tuberculosis pulmonar. Y los pacientes van a ver cuando es eso, desaparece ese al toque. Es una gran cosa hacer un buen diagnóstico para dar un buen tratamiento. Ya, esto es también una necrosis de tipo, tiene que corregirlo esto. Ya. Quizás acá podría decir que esto es, ¿qué cosa? ¿Dónde está la señorita que le pregunté antes? Ya se escapó ya. ¿Qué es? ¿Usted cómo apellida? Calderón de la Barca, ya. No. Riñón. ¿Por qué riñón? No me engañes. Yo ya lo vi. Por lo que ahí está. ¿Cuál es? Están ¿Están los qué? fasciculadas, Fasciculadas. Y por eso va a decir que riñón. ¿Por qué? Aquí, ¿en dónde están los glomérulos? Señales, ¿dónde están las pelotas? Ahí está, ahí está. Por eso sabe que es riñón, número 1, ¿no? Entonces yo acá primeramente, el parámetro para poder decir que el riñón son los glomérulos. En segundo lugar tenemos los tubos, que pueden ser tubo contorneado proximal, distal, ascendente, etcétera de cosas. Y acá vamos a ver la patología que va a ser esta formación de color rosado, principalmente a nivel del glomérulo. ¿El glomérulo qué viene a ser, señorita? ¿Qué es el glomérulo? Muy bien, de vasos sanguíneos, ¿no? Que se van a originar de la arteria aferente. Viene formando y salen por la arteria eferente. Eso forma el polo urinario del riñón y al otro lado vamos a tener el polo vascular. Vascular es ese y el urinario es en el otro lado. Entonces esta formación de acá, que están viendo que no se ve casi vasos, que va a ser todo completamente de color homogéneo, de color rosado, se llama una amiloidosis. ¿Y qué es el amiloide? Proteína. Es una proteína, ¿no es cierto? Entonces, cuando nosotros vamos a hablar de la amiloidosis, tenemos que hablar de cuántos tipos de amiloides, amigo. Tú. Antes yo te pregunté a ti, a ver, el otro amigo, ya, usted. Y así me gusta cómo saben que están en falta y el toque bien. Ya. ¿Cuántos tipos de amiloidosis hay? ¿Ah? La amiloidosis primaria y la amiloidosis
secundaria. La amiloidosis primaria es idiopática, o sea que no se sabe por qué es. ¿Ya? Entonces, la amiloidosis puede afectar a cualquier parte de nuestro organismo. Ustedes habrán visto que hay algunas personas que sacan constantemente la lengua. No les estoy hablando de la trisomía 21, porque en la trisomía 21 no tienen macroglosia. Los niños que tienen trisomía 21 lo que tienen es una micronatia, o sea, la cavidad tiene más chica que la lengua, por eso es que construyen la lengua. Es más pequeño, tiene mentón, pero es más chica la cavidad. En cambio, cuando hay una amiloidosis a nivel de la lengua, lo que se va a producir es el crecimiento de la lengua, entonces se llama una macroglosia. Hay personas que con la lengua se pueden llegar hasta la cabeza, y entonces eso es uno de los principales factores por el acúmulo de amiloide a nivel del músculo. Cuando yo hablo de la amiloidosis secundaria, va a ser debido a procesos inflamatorios crónicos, y entre el proceso inflamatorio crónico más frecuente va a ser la tuberculosis. Yo tengo un trabajo presentado que hicimos cuando antes se llamaba Lurigancho, ahora creo que se llama, a ver quién ha estado por allá, Lurigancho o Frontón, creo, ¿cómo se llama la cárcel que hay en San Juan de Miraflores? ¿Lurigancho se llama? Sí, Lurigancho, sí. No, no se llama. Bueno, ahí, con una odontóloga, ella iba a ver los dientes de los internos. Entonces se nos ocurrió que a la vez que al interno se le sacaba el diente, se le sacaba un pedazo de encía y los comenzamos a estudiar. Y estudiamos que en esos pacientes tenían amiloidosis en las encías. Y después seguimos averiguando y la mayor parte de estos pacientes que tenían amiloidosis en la encía eran tuberculosis. Entonces ahí comprobamos que la amiloidosis es secundaria al proceso inflamatorio crónico y una de las causas principales es la tuberculosis. Puede haber amiloidosis a nivel de los vasos sanguíneos, a nivel del corazón, a nivel de los riñones, a cualquier nivel puede existir la amiloidosis. Es muy fácil de reconocerlo. ¿Y qué coloración hago para ver la amiloidosis, amigo? ¿Ah? ¿La qué? H es la coloración normal que se hace. Hay una coloración especial. El rojo de Congo. Hago el rojo de Congo y le voy a dar un color medio rojizo. Y eso es la demostración de la presencia del amiloide. Acá has invertido la figura, ¿no? Sí, le han tomado la foto aquí. Y ya bueno. Estos son los glomérulos. ¿Este es por 10 o por...? Este Por 10, Por 100%. ¿Sí? Por 100 debe ser. ¿Ah? Por 100. Claro, porque claro que se ve mucho más grande, ¿no? Bien, aquí están los glomérulos. Se ve el glomérulo completamente repleto de amiloide. Esta amiloidosis a que no va a llevar a una insuficiencia renal. Y con una insuficiencia renal, ¿qué se hace? ¿Qué cosa se hace? Diálisis. ¿Cuántos tipos de diálisis? Peritoneal y... 12. Ya. Hiperplasia glandular de próstata. ¿Y por qué la hipertrofia? No, es la me la han mandado. de la hoja. ¿Quién te la ha mandado? No sé qué ¿Esa aspiración? No, es que ellos están tomando las fotos y yo estaba repartiendo la lámina, entonces me he recolectado las fotos que han Ya, tomado. eso se llama hiperplasia glandular de próstata. Ustedes en los libros van a encontrar hiperplasia glandular benigna de próstata. Es una redundancia, no hay ninguna hiperplasia maligna. Todas las hiperplasias son benignas. Entonces solamente se pone hiperplasia glandular benigna de próstata. Cuando ponen hipertrofia, viene a ser el mismo cuadro, pero en una próstata pequeña. Ya más pequeña. Por eso es que el peso de la próstata es muy importante. Les dije que en algunos es 30, en otros 25, en otros son 40.
depende del centro de estudio, pero centralizado 25 a 30, ya más o menos. Eso se caracteriza, ¿por qué reconoces que es próstata? Calcoforitos. Los calcaforitos, ¿no? Por aquí están, mira. Estos son los calcaforitos y voy a ver que tiene una distinción de la luz de los acinos. Y vamos a ver que en algunos acinos se va a presentar lo que se llaman las astas de venado, ¿no? Muchos de ustedes tienen eso. Entonces, acá, por ejemplo, todo esto son astas de venado, mira. Cómo se presenta así como la ramificación del reno. Entonces eso nos indica hiperplasia glandular de próstata. Se tiene en cuenta eso y siempre hay que acordarnos que cuando vemos próstata no hay que descuidar que en las próstatas puede haber el cáncer, el adenocarcinoma de próstata. Y miren, si esta es la próstata, esta es la parte periférica, acá va a estar la cápsula de la próstata, acá va a estar la vesícula seminal. ¿Para qué sirve la vesícula seminal? ¿Para qué? ¿Para qué sirve la vesícula? Produce el semen. Es parte del semen, no es el semen. El semen está conformado por los espermatozoides, por el licor de las vesículas seminales y por el licor prostático. La mayor parte es el licor prostático, se llama así licor prostático. Si por ejemplo tienes 3-4 centímetros de semen, el 80% es licor prostático. Por eso tiene ese olor a amoníaco, ¿no? Como ustedes han olido el semen huele a lejía. ¿Qué malo tiene? Cuando hagan medicina legal tienen que ver a qué huele. Y ahí huelen para ver si es semen o es otra cosa. Entonces huele como la lejía, ¿no? Sabe salado. Entonces ahí, bueno, eso sí no lo he probado. Entonces vamos a ver que eso es el semen, que está conformado por el licor prostático, el seminal y los espermatozoides. Esto es muy fácil de determinar y acuérdense que en la parte periférica está el cáncer de próstata. No vayan a buscar en la parte cerca de la uretra. A la uretra prostática no hay cáncer. ¿Por qué periférico, doctor? Es la localización que tiene predilección del cáncer. Y ahorita está cambiando mucho lo que es referente a cáncer. Antes decían cáncer de próstata hay que operarlo, hay que darle tal tratamiento, cuál tratamiento, y solamente se ha visto que los pacientes que los operan o que no los operan, que le dan tratamiento, que no dan tratamiento, el tiempo de sobrevivir es igual. Y muchas veces el que tiene cáncer de próstata muere de otra cosa. El único problema que hay es que no debe haber obstrucción urinaria. O sea que la uretra prostática debe estar permeable, porque si hay problema de micción por obstrucción de la uretra prostática, lo que va a haber es un remanso de orina y va a producir una insuficiencia renal, así rapidísima. ¿Esto qué es? Testículo, ahí está muy bien. ¿Y qué ves en el testículo? Lobulillos. ¿Ah? Lobulillos testiculares. Los lobulillos. Un conjunto de túbulos no es un Los lobulillo. túbulos seminíferos. Acuérdense de eso. Tiene dos capas, la longitud y la vaginales. Pero el conjunto. Tiene los tabiques, que van a ser las proyecciones de la capa, y vamos a ver los tubos seminíferos. Después de los tubos seminíferos tenemos la red de testes. Después de la red de testes tenemos el conducto deferente, ¿no? Deferente, el conducto, tenemos el epidídimo, la cola del epidídimo sale el deferente. Cuando se hace la vasectomía, lo que se corta es el conducto deferente. Entonces, acá esto es testículo, todo lo que estamos viendo acá son los tubos seminíferos. En los tubos seminíferos nosotros vamos a ver que tiene dos partes. La parte interna del tubo seminífero, la membrana basal, y luego el intersticio. El intersticio viene a ser toda esta parte de acá que hay de tubo, entre tubos, ¿no es cierto? Y acá, en esto, que viene a ser tubo seminífero, vamos a tener una célula muy importante.
¿Cómo se llama esa célula? ¿Ah? No, Leydig está en el intersticio. El que está dentro del tubo es la célula de Sertoli. ¿Para qué sirve la célula de Sertoli? Soporte. De soporte, nutrición y qué más. La fundamental, la protección al espermatozoide, porque cuando se está formando el espermatozoide, nuestro cuerpo reacciona como si fuese un agente extraño y lo va a querer eliminar a los espermatozoides. Entonces las células de Sertoli los protege para que se produzca la espermatogénesis. Entonces la espermatogénesis empieza acá en los tubos seminíferos y va a madurar en el tubo contorneado, no, perdón, en el tubo deferente. En cambio, en el intersticio vamos a encontrar las células de Leydig, ¿no? ¿Y qué produce la célula de Leydig? La testosterona, ¿no? Que es lo que le falta a mucha gente. Por eso estamos como estamos. Ahí parece. Bien. A ver, ¿qué es esto? Aquí no le hemos preguntado. A usted. ¿Ah? Pero no. ¿Por qué se conoce? Acércate más, no tengo nada. ¿Qué parte? ¿Cómo se llama eso? ¿Criptos? Liverpool. Oye, pata. Una pregunta, pero no estoy seguro. ¿Crees que yo soy...? No estoy seguro. Se reconoce por esa cruz. No duermes. Tú en este órgano vas a ver que es un órgano, por la forma que tiene, circular. Si lo hubiese tomado, se vería circular. Tiene una luz y tiene una pared. Tiene una parte, que es la parte externa, que es la serosa. Luego viene la muscular, tan igual como todo el tubo digestivo, el cilo. Circular interno, longitudinal externo. Luego vamos a ver estas formaciones de tal, que son las placas de Peyer. Y acá vamos a tener una submucosa, que vamos a tener la mucosa tapizada por un epitelio. Y en esta mucosa vamos a ver unos huequitos en las glándulas estas. ¿Cómo se llama? Las células caliciformes. ¿En qué órgano se encuentra la mayor cantidad de células caliciformes? En el intestino grueso. En el intestino grueso. O sea que en el intestino grueso tiene las células caliciformes. ¿Y el apéndice dónde se ubica? En el ciego. En el ciego, ¿no es cierto? ¿Y en dónde queda el ciego? En el colon. ¿En dónde? Colon. ¿En qué parte del colon? ¿Ah? En el colon ascendente, o sea, donde termina el intestino delgado, empieza el ciego, ¿no es cierto? Entonces eso nosotros lo llamamos apéndice. Entonces, cuando hay un proceso inflamatorio del apéndice, se va a llamar una apendicitis aguda. ¿No es cierto? Si es supurada, porque va a tener material purulento. Si el material purulento se ve cuando el tumor recoge, que claramente es el apéndice, va a ver blanco. Y ese es el material purulento, es el pus. ¿Cuál es la fisiopatología de la apendicitis? A ver, la señorita que está ahí medio molesta. A ver, dime. ¿Por qué se produce la apendicitis? Muchas gracias. Mucha grasa. ¿Qué mucha grasa? Mala alimentación, pues. ¿Ah? Una mala alimentación cuando está comiendo No, mucho. no hay nada. Apendicular. El apéndice cerebral es un Apendicular, tubito ¿no? ciego, Ese mitobacterias. ¿no? Que tiene entrada y tiene salida por el mismo sitio. Entonces por ahí se introduce la materia fecal. Hay materia fecal que se queda en la luz del apéndice. Esa materia fecal se pone dura, como piedra, que se llama un fecalito. Entonces, si tú tienes acá un fecalito, ese fecalito va a hacer presión contra la pared del apéndice. ¿Y cómo se nutre el apéndice? Por vasos sanguíneos. Si esto yo lo presiono, no va a haber una buena circulación. Y cuando no hay una buena circulación, ¿qué pasa? Se necrosa la pared. Y al necrosarse la pared, se perfora. Por eso es que desde el comienzo, cuando empieza la apendicitis, ¿qué va a haber? Dolor.
Entonces ese dolor se va en incremento y agarra y perfora toda esta pared y el contenido que hay acá de material fecal sale a la cavidad pélvica y te produce una peritonitis. Esa es la fisiopatología del apéndice. ¿Por qué se produce la apendicitis? Por presión del fecalito hacia la pared del mismo apéndice. Ese es un tipo que es el fecalito. ¿Por qué otra causa puede haber apendicitis? ¿Por qué otra causa puede haber apendicitis? Por parásitos, por los oxiuros, o los, ¿cómo se llaman los oxiuros? Vermiculares, ¿no? Entonces se forman bollos de oxiuros en la luz y tiene el mismo mecanismo que el fecalito. Porque en donde viven los oxiuros es en el apéndice. En las noches migran hacia la región anal. Por eso queda picazón, ¿no? Y eso es peligroso, sobre todo en las mujeres, en las niñitas, porque sale y van hacia la vagina y dan una vulvovaginitis. Y la vulvovaginitis es producida por el rascado, porque conscientemente se rasca. Y sobre todo la migración de esto es en la noche. Entonces eso se llama una apendicitis aguda parasitaria. Doctor, ¿la mucosa puede señalarlo? Acá es. Ahí, eso es mucosa. Es una mucosa de un epitelio cilíndrico, no ciliado. Doctor, ¿cuál es la diferencia entre apendicitis aguda y reagudizada? Ese término primeramente no existe, porque no existe una apendicitis crónica. Ya quizá pueden haber cuadros de apendicitis crónica, pero para la ciencia médica no hay apendicitis crónica. Si tú buscas libros antiguos, se consideraban la apendicitis crónica, porque cuando tenías un dolor apendicular te bombardeaban con antibióticos y si no se perforaba, volvía a su estado normal y de un tiempo después te volvía a dar otro dolor. Ahí le llamaban la apendicitis crónica reagudizada. Pero eso, olvídate, todas las apendicitis son agudas. Porque, miren, muchachos, ustedes tienen que tener en cuenta una cosa. Llega un paciente, mujer, con dolor en la fosa ilíaca derecha, o sea, que acá, ¿no es cierto? Si es mujer, tienen que pensar, primeramente, infección urinaria, cálculos urinarios, infección a la trompa, problemas de ovario o embarazo ectópico. En gente joven como ustedes, por ejemplo, lo que hay que pensar primero es embarazo ectópico. Pero es muy fácil preguntarle a una mujer si tiene un embarazo ectópico o no tiene un embarazo ectópico sin tomarle una radiografía. Si ustedes a una chica le preguntan, primeramente a la madre la botan de ahí del consultorio, porque la chica le tiene un miedo terrible a la madre, la raja, se le dice que esté en un embarazo ectópico. Entonces las botas a la madre y le pregunto, señorita, ¿usted ha tenido relaciones? La señorita va a decir, no, nunca, jamás, doctor. Pero si tú le preguntas, ¿cuándo ha sido la última relación sexual que ha tenido? Te lo dice. Entonces hay que saber preguntar. Se le pregunta, y en términos sencillos, ¿no? No le vas a preguntar, señorita, ¿cuándo ha sido su último coito? ¿No? Porque peor todavía hay gente que no entiende qué cosa es el coito. Entonces, primeramente saber preguntar. Si te dice que ha tenido relaciones sexuales, hay que hacerle inmediatamente un test de embarazo. ¿Qué se hace para cómo es el test de embarazo? A través de la gonadotropina coriónica. ¿Y en dónde se produce? ¿Qué es el corión? ¿Ah? ¿En la qué? Si es cultura, entonces no hay placenta. En el trofoblasto. Entonces ahí se hace, por eso es que hace la prueba y te va a salir positivo. ¿Y a los cuántos días aparece la gonadotropina coriónica? 15 días. A los 7 días. Estás bien experto en eso. La gonadotropina coriónica aparece entre los 7 y los 10 días. Promedio 10 días. Entonces descarta embarazo ectópico sabiendo preguntar. Eso es en la mujer.
En el hombre hay que pensar en problemas urinarios, en problemas testiculares y hay que pensar también en infección urinaria. En la mujer es lo más complicado. Actualmente, cuando hay dolor pélvico y no está muy seguro que puede ser una apendicitis, lo mejor se toma una ecografía inmediata. Entonces con la ecografía a veces hay embarazo o no hay embarazo, o lo que fuera, ¿no es cierto? Si hay duda, se le opera al paciente. Hacen que salga un apéndice saso, porque es mejor operar un apéndice como forma profiláctica a operar una peritonitis. En todo sentido, en el costo, en la recuperación y en todo. Se le opera y no hay problema. En la trompa uterina, no solamente en las mujeres, en las niñas, en la joven, ¿no? Hay que pensar en embarazo tubario. Hay que ver la salpingitis. Yo tuve un caso de una chica de 10 años que cuando antes se hacía aparecer una operación de McBurney, de la NASA, y cuando recién aparecieron las microincisiones en el hospital, el cirujano pediatra operó y agarró y sacó dice el apéndice. Yo vi una tripita así y no me parecía que era apéndice. Corté, hice la inclusión parafina, y cuando salieron las láminas, no era apéndice fecal, era una trompa uterina, que la chica, bueno, tenía una salpingitis y que se había aplastronado, entonces el cirujano pensó que era apéndice y le sacó la trompa uterina. Prácticamente la mutiló en un 50% a la joven, ¿no? Ustedes piensen, si no tienen un diagnóstico certero, hay dolor, entren a operar. Entren a operar, no esperen. Si le van a estar tocando, van a estar esperando hasta el día siguiente, en la noche se perforó, hace una peritonitis, es más difícil operarlo y ponen en riesgo la vida del paciente. En cambio, si lo operaron de forma equívoca, que no tiene apendicitis, puede tener otra cosa, le hacen una profiláctica. Y eso no le va a hacer nada, va a ser mejor antes de llegar a una peritonitis. Entonces acá el componente inflamatorio que vamos a ver va a ser en toda esta pared hasta la serosa. Y nosotros, ¿qué es lo que tenemos rodeando el apéndice? ¿Qué es lo que hay alrededor del apéndice? El peritoneo, que se llama la grasa no, la grasa apendicular. Y cuando hay infiltración a la grasa apendicular, ya va a ser una peritonitis o una periperitonitis. Estamos hablando de la inflamación que es de la luz hacia la serosa, pero por otras causas puede haber inflamaciones a nivel de cavidad peritoneal y la infección puede venir de la serosa hacia la luz del apéndice, que se llama una periperitonitis, no periapendicitis, una periapendicitis. Periapendicitis es cuando viene de afuera hacia adentro, apendicitis es cuando viene de adentro hacia afuera. ¿Está claro, no? Ya acá se ve mucho mejor un cuadro que nosotros vamos a llamar la pielitis, ¿no? Pielitis, sí. ¿Qué eso quiere decir pielitis? Inflamación de la pelvis renal. En este caso, si me ponen esto así como está viendo acá, yo diría, esto es una uretritis. ¿No es cierto? Porque esto es el ureter, aquí yo estoy viendo ureter. Y este es el componente inflamatorio. ¿Qué tipo de células tiene el ureter? Células de transición, que es diferente a decir un epitelio transicional, ¿no es cierto? Ya.
Nosotros vamos a ver que esta es la luz alveolar. Vamos a ver que en muchos alveolos hay este líquido rosado. ¿Están viendo? Acá. Y esto se va a llamar un edema pulmonar. Acá vemos que en el parénquima intersticial, estos son los alveolos que están colapsados, que se llama una atelectasia pulmonar. Entonces, esto es un foco neumónico. ¿Cuáles son las fases de la neumonía? ¿Está en su guía? Préstame una guía o no está en su guía. ¿Quién tiene una guía? Bueno, la fase de la neumonía primero es la congestión vascular. Vamos a tener la hepatización roja, la hepatización gris y la resolución. Estos pasos en la actualidad no se ven, porque apenas uno ve que un paciente va a tener un cuadro neumónico, se le da antibiótico terapia. Entonces, quizás de una congestión o una congestión roja, pasa inmediatamente a un proceso de resolución, no pasa por todas las etapas. Entonces, nosotros acá vamos a ver que todo esto de acá es focos neumónicos, todo esto es una neumonía. Y si este componente inflamatorio ataca a un bronquio, a esto se llamará una bronconeumonía. Es fácil de identificar los alveolos. Acá, por ejemplo, tenemos la dilatación de este alveolo, que eso se llama un enfisema. Cuando el alveolo se dilata, se llama enfisema pulmonar. Cuando se colapsa, como estamos viendo acá, se llama atelectasia pulmonar. ¿Listo? ¿No? No. Úlcera, ¿está bien acá? Estoy cansado. ¿Qué es esto? Eso es músculo liso. Acá no hay úlcera. No hay. Para que ustedes vean úlcera, tienen que ver primeramente el epitelio. Y después del epitelio van a ver la solución de continuidad. Tienen que ver el borde necrótico. Tienen que ver en el fondo de la úlcera cómo está, si hay neovascularización. Neovascularización es la formación de vasos nuevos. O si hay fibrosis, si hay un proceso ya de regeneración. Pero esto no es úlcera. Amiloidosis crónica, eso ya hemos visto. Listo. El lunes no hay clases, ¿no es cierto? No, Ya. Entonces estamos viendo el próximo miércoles.